Los integrantes son Luz María, Fernanda Lisbeth, Joana Itza y Michelle Alejandra. Muchos hemos escuchado hablar sobre el humanismo espiritualista, pero ¿qué es? Es una corriente educativa, filológica, filosófica, artística e intelectual europea, estrechamente ligada al racionamiento. El humanismo es espiritualista, siendo el hombre valores espirituales e ideas, a partir de los cuales desarrolla la razón, que es el coeficiente humano característico. Para tener una idea precisa del humanismo, conviene comprender que este fue un hecho histórico antes de comenzar a ser una actitud consciente del espíritu o una tradición cultural. El humanismo como hecho histórico se ha realizado en distintos pueblos a través de los tiempos. Nosotros vamos a referir sobre todo en un pueblo griego. El humanismo considerado como actitud consciente del espíritu apareció en el racionamiento como movimiento revolucionario contra el dominio de la teología sobre la vida humana durante la Edad Media. Y en los tiempos presentes reaparece una vez más como una reacción contra el predominio de la ciencia sobre la vida del hombre sostenido por el naturalismo. Las principales características del humanismo, bueno, la primera es que trata de una actitud que intenta poner importancia en la dignidad y el valor de la persona humana, ya que pues considerándola como un ser racional es capaz de participar en el bien y encontrar la verdad. La segunda característica nos habla de que el humanismo espiritualista, antes que nada, es un hecho histórico, ya que antes se llevaba a cabo en los pueblos y también especialmente en los pueblos griegos, ya que en este tuvo realmente un buen equilibrio y armonía entre la importancia de la vida política y la historia. La tercera característica nos está hablando que está relacionado al campo pedagógico, ya que para el humanismo espiritualista el hombre es el fin en sí mismo y su perfeccionamiento en el fin de la educación. La cuarta característica nos habla de los valores espiritualistas o ideales, ya que pues obviamente siendo el hombre que tiene valores espiritualistas ideales, a partir de los cuales se están desarrollando la razón, que es el coeficiente humano característico de este. La otra característica nos está hablando de el humanismo, que es una actitud consciente del espíritu, ya que esto realmente se dio, ya que surgió en el Renacimiento durante la Edad Media. La última característica nos está hablando de la cultura del occidente, ya que pues realmente esta se consideraba como una traducción cultural en sí, ya que esta ha estado realmente muy relacionada con la cultura del occidente. Sus principales representantes. Primero que nada está Leonardo Bruni, que también fue llamado Leonardo Arentino y fue un humanista, historiador, político italiano. Él tradujo las obras de Platón, Aristóteles, defendiendo un humanismo espiritual, un intencionalismo de Petrarca, un humanismo civil que se entiende más políticamente. Se considera que el hombre solo devuelve la pena automáticamente de una dimensión social y civil de la República. Nació en año 1370 en la República de Florencia y muere el 9 de marzo de 1444 en Florencia, Italia. También está Luis Rabelais, que fue un filósofo francés, es autor de la amplia obra de metafísica con un fuerte componente espiritual y existencial. Nació el 15 de julio de 1883 en Saint-Martin de Villarreal, Francia, y murió el 1 de septiembre de 1951 en Paraquet, Francia. Ahora vamos a hablarles de unos
y grandes aportes que hizo de uno de nuestros representantes, que es Luis Lavelle. Como ya se había mencionado, Lavelle defendió la vida del espíritu, es decir, que el espíritu es el que más tiene importancia en este humanismo. Tiene también importancia su riqueza, su creatividad, la libertad que tiene que tener el espíritu y defiende la prioridad del ser sobre el pensamiento. Lavelle nos define al ser como un principio y se pone de forma eterna, es decir, que nunca tiene un fin. También nos pone como fuente de libertad y un fuente de valor, es decir, con nuestro propio ser y espíritu tiene que tener una libertad y, como ya habíamos dicho, está lleno de valores. Nos dice, el ser y el acto se identifican y entonces nuestro propio ser se define por la libertad. Nuestra propia libertad, y estando en un mundo, es como participamos del ser puro, es decir, sin restricciones, sin límites, sin reglas, pero al mismo tiempo nos vamos a distinguir de él. En la siguiente diapositiva les vamos a hablar de otro de su pensamiento de Luis Lavelle en cuanto a este humanismo. Nos habla de la categoría de participación. Pues como su nombre lo dice, ¿no? Que hablamos de participación, es decir, de que cada ser que va a conformar esto va a participar. Y este es el pensamiento central de Lavelle. Esto es decir, que nos pone a nosotros mismos como unos seres individuales y al mismo tiempo le vamos a dar un sentido a un algo, a un mundo o a una sociedad. Pues como somos personas, le vamos a dar un sentido a una sociedad. Y ahora un ejemplo de esto, de la participación que nos habla Lavelle, lo podemos ejemplar en una ejecución artística, en una pieza musical. Un ejemplo de esto es, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, ¿no? Como estamos hablando de una pieza musical, vamos a poner que yo, Joana, soy la nota musical do. Mi compañera Michelle es la nota musical re. Mi compañera Fernanda es la pieza musical la. Mi compañera Mari va a ser la pieza musical sol y la Miss va a ser la pieza musical si. Ahora nosotras somos una pieza musical, pero como dice Lavelle, le vamos a dar un sentido a un algo. En este caso, como notas musicales, le vamos a dar un sentido a una música, a una melodía, a un tono. Y es entonces que todo esto va a ser una experiencia artística, ¿no? Y al momento de estarle dando este sentido, vamos a nosotros a afirmar nuestro ser y nuestra propia esencia. Por ejemplo, hemos escuchado que dicen, no, pues que hay canciones que se caracterizan por las notas altas. En ese sentido, las piezas musicales de nota alta se están dando a entender y están dando y afirmando su esencia. Luego dicen, no, pues que es que hay canciones que se caracterizan por las notas tan graves. Allí las notas graves están dando y reafirmando su esencia. Y pues bueno, este humanismo no pretende ser sistemático, sino que tiene que estar basado en la experiencia, en la libertad de cada ser. Y con esto finalizamos y hablamos de lo que es el humanismo espiritualista, donde el espíritu tiene que ser libre, tiene que dejarse llevar sin límites, sin restricciones.